Eso es lo que el Señor quería siempre. Entonces la forma de aplicar eso que aprendemos tiene 4 formas. Dale. Actual, contextual, fundamental y variada. Esas son las 4 partes de lo que vamos a trabajar en el día de hoy. La actual obviamente corresponde a la vida del lector, lo estoy tomando para mí, tiene que ver con eso. Dale, mami, actual. Actual. La aplicación corresponde a la vida del lector. Ahora hablamos de nosotros, algo que Dios está hablando, tú estás leyendo la Biblia y Dios te habla algo con la lectura de la Biblia. Recuerden que la intención de Dios siempre es revelar. ¿Qué quiere decir revelar? Traer a la luz. Cuando usted lee la Biblia, usted se está enfrentando a un espejo. Es la intencionalidad de esta parte. Cuando usted abre la Biblia, usted se ve en un espejo. Yo creo que soy muy pinta, ¿verdad? Que las señoritas son muy bonitas, las señoras. Están muy, pero cuando uno se mira al espejo, se encuentran los detalles, uno que otro. Y uno dice, uy, pero sí, ya no soy tan pinta, ya no soy tan buen mozo. La Biblia hace eso. La intencionalidad del Señor cada vez que usted se acerca a la Biblia es colocarle un espejo. Y Él va mostrando en mi interior, por ejemplo, el temor, la inconstancia, la falta de disciplina, el amor de Él hacia mí a pesar de mi error. Tantas cosas que Dios empieza a mostrar alrededor de cuando usted abre la Biblia. A veces preferimos guardar el espejo para no darnos cuenta o no querer escuchar lo que el Señor dice. Pero la intención de cuando el Señor permite en la situación actual es que muchas veces cuando usted va a la palabra, Dios le va a hablar para su situación actual, para ese momento que el lector está buscando una respuesta. Es la intención de Dios revelar, mostrar, traer a la luz. La segunda parte es una parte más contextual. Toma en cuenta cualquier diferencia entre nosotros y ellos, de cultura, tiempo, pacto, etc. Y acá nos vamos a detener un poquitito trabajando 3 textos, que es Génesis 9:6, que se lo envié, Éxodo 21, 22, 24, que se lo envié, y 1 de Timoteo 2, 9 al 14, que también se lo envié. ¿Alguien pudo leer Génesis 9:6? Sí, sí. ¿Qué le dice, Miriamcita? ¿De qué se trataba el texto? Se trataba de que si, como lo tenía, Como cualquiera de las dos. si de pronto, digamos, yo mato a esta persona, Ajá. la sangre de ella se va a derramar, Ajá. pero esa sangre va a clamar y me va a acusar y también va a hacer derramar mi sangre. Ajá, ok. ¿Y de qué se trataba de eso? Sí, eso fue lo que le hice. Ok. Gracias, muy bien. Gracias. ¿Alguien más lo leyó? Ahorita dijiste que lo habías leído. Génesis 9:6. ¿Sí? Ok. Ajá. Muy bien. Génesis 9:6, para que sus notas o para que tomen, es la base de la pena de muerte. Vamos a hablar como primera medida la aplicación a la nación. Cómo los principios bíblicos se aplican a la nación. Génesis 9:6 es la base de la pena de muerte, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ustedes saben que la pena de muerte es una acción que tienen varios gobiernos, no solamente los cristianos. Los musulmanes tienen penas de muerte. Los gobiernos comunistas tienen penas de muerte. Esta es la base, Génesis 9:6 es la base de la pena de muerte en el entorno cristiano. Controversial, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos esto? Génesis 9:6 lo explica. Entonces, lo primero que yo tengo que aplicar dentro del estudio de Génesis 9:6 dice, póngale atención, si lo pueden buscar en sus Biblias también. Dice, lo estoy leyendo en la Reina Valera para que sea más cercano a la mayoría. Dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces dice, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿qué entiendo yo? No. Lo primero que tengo que preguntarme es, ¿qué significó
en el tiempo para la que estaba persona que estaba escribiendo y cuándo se dio. Entonces aquí quiero hablar sobre algo. Quiero comentarles que esta es la base actual de varios estados de los Estados Unidos que ejecutan a las personas por sus cargos. Sobre todo los que son lo que llaman el cinturón de la Biblia, que son los estados más conservadores de los Estados Unidos. Aplican esto y ejecutan la pena de muerte. Entonces, esta es la base contextual de ellos para lo que hacen. Dice, el que derramare sangre de hombre, que representa la pena de muerte. Muchísima gente dice, no, ¿qué opina usted? ¿Debe darse la pena de muerte o no? ¿Qué opina? Si quieren compartan un momentito ahí en la mesa, ¿se puede dar la pena de muerte o no? Si entienden que es la pena de muerte, la silla eléctrica, la inyección, eso. Compartan un momentito ahí en su grupo, ¿sí? ¿Está bien o no está bien? ¿Cómo les fue en la conversación? Dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre condicional, o sea, no está condicionado. Porque usted hasta hoy ve el arcoíris. Depende de Dios. Dios lo está dando y da este versículo dentro de ese entorno. Entonces lo que uno primero tiene que ver es dónde está escrito. ¿Es para Israel? Les pregunto en Génesis 9. Ya ustedes vieron el recorrido de la línea de Dios. No nos aplica porque nosotros no estamos en el Antiguo Testamento. Pero es que el diluvio, el arco iris no fue para los del Antiguo Testamento, para todos. ¿Esto aplica a Israel? Como ya lo dijimos, no. Nosotros estamos en el nuevo pacto, no hay conexión, algunas personas no hablar si es bueno o mejor tenerlo o no tenerlo. Pero mirando al Admenéctico, mirando 9 donde Israel todavía no existe, estamos en el pacto de Noé, y si preguntamos si es vigente o no, el arco iris todavía es vigente. Si el pacto de Noé sigue en pie, es vigente, y Dios da a la sociedad y a la humanidad, no es a Israel o no fue antes, da la autoridad a la humanidad para ejecutar a un asesino. Recuerden que las penas de muerte solamente son por causas graves. Está estableciendo que el gobierno tenga la espada para ejercer el derecho de la defensa del bien público. Es la misma situación que aplica, por ejemplo, al ejército. ¿Es justo que el ejército vaya y mate a alguien? Sí. Está defendiendo el bien común. Está protegiéndolo a usted. Si el ejército no actúa protegiendo la nación, entonces ¿quién protege la nación? Recuerden que el Señor avala el acto de la defensa, no del ataque. El Señor hace, por eso los gobiernos tienen ministerios de defensa. La acción del ejército es una acción avalada por Dios. Las fuerzas militares son avaladas por Dios. Ahora, que cómo se ejerce esa realidad es otra cosa, que es la situación de gobiernos corruptos
ejerciendo cosas injustas. Es diferente cuando actúan injustamente. Pero Dios instituyó las fuerzas y los cuidados, porque esa fue la forma como le dio. Dios dio al varón le dio la cabeza en el hogar, ¿verdad? Ahorita lo vamos a tratar un poco. Le dio al gobierno y le dio la vara para la corrección, la espada al gobierno y la toalla a la iglesia. Son los ejemplos de cómo se administra el simbolismo dentro de esto para la ejecución. Es por ello que en esto tenemos una cosa controversial, no porque sea una situación, sino por el hecho de cómo se ejecuta. Hemos tenido gobiernos corruptos que ejecutan mal la acción de su autoridad, pero son la autoridad. La pena de muerte es algo que, si por ejemplo colocáramos para los violadores en Colombia, yo creo que se disminuiría. Si tuviéramos una pena de muerte para la corrupción en Colombia, ¡qué masacre! ¡Qué masacre! Según la hermenéutica y según lo que pudimos discutir con el pastor, acerca de todos estos puntos los discutimos con el pastor, esta es algo que está vigente. Que los gobiernos no lo apliquen, diferente. Pero el gobierno debe proteger a la sociedad y a la generalidad de la sociedad. Que el ejercicio de eso se haga bien o no es el cuestionamiento, ¿no? Pero debería hacerse. Hace un tiempo atrás se cuestionó mucho, y eso es un cuestionamiento inclusive dentro del ambiente cristiano, por el momento donde se da, con quién se da, Noé, todas estas cosas. Pero al final la mayoría de los criterios se confiaba en que esto debería ser una realidad, como lo que acabamos de hacer, una discusión como esta, pero pues más amplia, alrededor de que las sociedades deberían tener penas más fuertes, inclusive llevar en la vida. Hay gente que no se ha instituido tampoco los 10 mandamientos de no matarás, ¿recuerdan? Pero alrededor de esto el Señor le permite al gobierno y a la rama judicial, no a la iglesia, sino a la rama judicial de un gobierno, ejecutar la acción de la justicia alrededor de esto. Es controversial, quizás tuviéramos un tiempo más para hablarlo, lo hablaríamos más. El segundo, Éxodo 21, 22 y 24, y este es la base del aborto. La base del aborto. ¿Alguien lo leyó? ¿Pronto? Dice: si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impulsare el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. En el hebreo no es vida por vida, sino alma por alma. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, piel por piel. Ok, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Pensar. ¿Qué pensó el actor? ¿Qué pensó el autor? ¿Dónde estamos? ¿Éxodo qué es? Muy bien, la salida, muy bien. ¿Quién es el personaje alrededor de esto? Moisés, muy bien. Están escribiendo el Éxodo, están estableciendo una serie de pautas, ¿verdad? ¿A quién está hablando Moisés? A Israel. Muy bien. Entonces el aborto no aplica para nosotros. Pero está hablando de Israel. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Si aplica o no aplica? ¿Cómo será? Pero estamos en Israel, está hablando Moisés en Israel. Aplica porque para esa temporada, para ese tiempo no se habla para ellos, sino para la Discútanlo un momento, discútanlo un momentico ahí en la mesa. Si es el aborto, no, porque ahí él está diciendo esto. Y está Moisés, pero está hablando de Israel. Discútanlo un momentico, si es el aborto o no es. ¿Se debe penalizar el aborto? ¿No? ¿Sí?
¿Qué opinan? A ver, alguien que me dé una opinión. A ver, oye. Ajá. Muy bien, lo que está diciendo Rubierita es que hay un accidente y la hacen abortar. Entonces dice que hay un juez que define, de acuerdo a lo que haga el marido, define la consecuencia para el que la hizo abortar y que no tiene que ser muerto, sino que si lo hace intencionalmente, sí. Sí, te entendí bien. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien más? Allá en la mesa. ¿No? ¿Por acá? ¿Una opinión? Ajá. Ajá. Sí. Claro, que no sea un nuevo pacto donde no te permite eso. Ok, bien, gracias por las opiniones. Sí, sí, es muy similar a lo que ustedes han dicho. Lo primero que voy es que Éxodo 20, ¿de qué nos habla? Esto está en Éxodo ¿qué? 21. Éxodo 20, ¿qué nos da? En Éxodo 20, ¿qué nos da? Los mandamientos. Muy bien. Pero dice, note que está diciendo a todo el pueblo, a todo Israel, está dando una instrucción Moisés. ¿Qué está diciendo? Si alguien llega a matar al bebé, usted vaya y ojo por ojo 64. Mano, pie, cóbrele con todos los fierros. Dice ahí, ¿no? Está hablando de Israel. O sea, eso me da, como esto es la aplicación actual, entonces me da derecho a mí de que yo supe que hay una clínica de aborto y yo me voy con una metra y digo partida de asesinos, porque está diciendo, porque para Israel sí se podía, porque ahí lo dice, lo estaba en un concepto para todo Israel, o sea que dentro de Israel en ese momento se era permitido. Y eso que acababa de dar Éxodo 20, acaba Moisés de dar Éxodo 20, pero establecen, recuerdan que el Señor establece unas pautas para el caminar por el desierto, establece unas normas sociales, porque eran 2 millones, ¿no recuerdan? Y ahí establecen además de eso, por ejemplo, ciudades de refugio para los que lo hacían accidentalmente, que es lo que tocaron aquí en 2 mesas, el hecho de que haya sido un accidente. Él tenía derecho, por eso se hicieron las ciudades de refugio, porque él tenía derecho a salir corriendo y si lo alcanzaba antes de llegar a la ciudad de refugio, pero si llegaba a la ciudad de refugio, se salvaba. Porque tenía derecho a ¿qué? A matarlo, si hacía abortar a mi esposa. ¿Notan? Pero eso hoy en día se aplica para mí, o sea que debemos permitir el aborto. Ok, entonces... Sí, es la situación de la penalidad accidental, es el hecho de la situación como fue accidental. Vemos que el aborto, eso se establece, ¿es actual o no es actual? Vemos que está después de los mandamientos de Éxodo 20, Dios está dando la ley al pueblo de Israel y el antiguo pacto, está cumpliendo esta cierta forma y era una situación donde se permitía que la gente actuara con el derecho a matar cuando se producía un aborto. En el texto dice que si veíamos como un hombre hacía daño a una mujer embarazada, tenía derecho de ir y matar. Pero yo hoy no puedo hacer. Está mal. Lo hace, está mal lo que hace el hombre, pero no tengo el derecho a esta ley. Esta ley no aplica para hoy, no está en el contexto de la vida de hoy. No. ¿Por qué? Precisamente por el énfasis que dice. Y es que dice alma por alma. Y es el concepto de cuándo es un alma.
cuando dice ahí vida por vida o alma por alma. Para nosotros hoy, cuando el bebé es concebido, ¿tiene alma? Claro, claro, dice el Señor, me embriagaron tus ojos. Desde el momento en que el bebé está concebido, hay un alma. O sea que la persona que aborta está matando ¿qué? La vida. Desde el momento de la concepción que el niño tiene alma. Es por ello que acá en esta situación se deja claro que ya a nosotros nos llega, como fue a Israel, el derecho a matar a la persona, sino que nosotros debemos ir en contra de aquellos que matan el alma, que es lo que hacen estas personas. La justicia se descansa en el gobierno, no en mi acción. El gobierno debe generar leyes justas para que no se dé el aborto. Pero además de eso, el bebé es una vida y tiene un alma. Si alguien mata a esa vida, Dios dice claramente que pagará por esa vida. No lo deja así abierto. La persona que aborta a un bebé pagará por eso, sin importar el tiempo en el que esté hablando. Matar un bebé es matar un alma. La manera como Dios ve eso es que tiene un alma y que sin importar la cultura, el tiempo o el pacto, este principio es aplicable y tendrá una consecuencia para aquellos que lo practiquen de alguna manera, sea inducido, como dijo Carlos, o sea aquel que lo promueve. Dice que mata un alma y para el Señor es como si hubiera matado un alma. Entonces, ese es el principio alrededor del aborto. ¿Lo oímos? ¿Sí, más o menos? Okay. Primera de Timoteo 2, 9 al 14, y este es un texto controversial. ¿Quién lo leyó? ¿Tú lo leíste? Muy bien. Muy bien. Hola, sí, que no, me mandan a callar. O no. Dice en 1 Timoteo 2, 9 al 14. Asimismo, que las mujeres, estoy leyendo versión 60 para que sea más cercano a todos. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Y continúa: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer engañar, ni ejercer Lo que no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pues esto también es cultural, ¿o no? Les pregunto. Esperen un momentito ahí, hablen eso. Recuerden algo, ¿cuál es lo primero que tengo que pensar? ¿En que mi marido me deja hablar o no? ¿O en qué debo pensar primero? Ajá, muy bien. Lo primero que tengo que ir es ¿en qué pacto estoy? ¿En qué pacto estoy? ¿Es cuál? Este ya es nuevo pacto. Ya es nuevo pacto. No es antiguo pacto, es nuevo pacto. Está escribiendo Pablo. Está escribiendo Pablo a Timoteo. Ya, discútanlo, discútanlo. Timoteo, ¿qué tipo de cristiana es?
Por aquí, ¿qué opinan? Sería bueno. Que si eso se aplicara, sería bueno. no se entiende que Uy, esa es una máxima, cuidado. Peligrosa. Por acá, ¿qué opinan? Y diga algo, mira, usted no quiere pasar silencio, que mire, está rodeado. Bueno, arranquemos, ¿les parece bien? Primero, están escribiendo en qué pacto en el nuevo. No está en el viejo. Listo. Vamos a arrancar. Toda mujer que entre con un anillo de oro, ahí dice, soltar. O perlas. O perlas. Dice así, ¿no? Ropa decorosa, pudor, ostento, oro, perlas, vestidos costosos. ¿Qué era? ¿Es una situación, todo el capítulo es una situación cultural? No. Pablo está arrancando utilizando cuál es la primera intención del Pablo. Yo les voy a poner un ejemplo. Esto también lo discutimos bastante con el pastor, por eso quiero decir que es una cosa que tenemos los dos en acuerdo. Pero tiene similitud, porque tú hablas de que uno debe ir al contexto de todo lo que está pasando en el libro, ¿cierto? Sí. Él está guiando a Timoteo, que es como decir un discípulo que está empezando a levantar una iglesia. ¿Cómo está llegando ese pueblo a esa iglesia? Aquí no va a llegar la super espiritual y gloria a Dios y aleluya, con su adversidad del mundo, digamos así, ¿cierto? Entonces obviamente él está enseñando la parte de la disciplina. Y en la disciplina nosotros tenemos que aprender eso, como acá, ya que ese ahorita el chin como su merced dice. Sí. Entonces, ese tema, o sea, yo lo aplico así, es mi concepto, ¿sí? De que él está enseñando cómo la debe guiar, disciplinar, pero no quiere decir que siempre va a quedar callada, porque entonces ¿dónde quedan los dones? Claro. Gracias. Viva Chile. Muy bien. Como dice Shirley, estaba Pablo dando una instrucción a Timoteo o a la iglesia. Es a la iglesia. Está dando la instrucción no a Timoteo. Recuerden que las epístolas pastorales son primera y segunda de Timoteo y Tito, con lo cual establece la estructura de la iglesia. Tito y primera y segunda de Timoteo establecen la estructura de la iglesia. Entonces, Pablo está hablando a la iglesia, como Moisés estaba hablando a Israel y como en el primero estaba hablando a toda la humanidad. Noten, tomamos tres diferentes ejemplos para que tuviéramos ese contexto. ¿A quién están hablando? ¿Por qué están hablando? Que son la pregunta que usted tiene que hacerse en la tarea. ¿A quién le están hablando? ¿Por qué lo están diciendo? ¿Verdad? Timoteo es una carta pastoral. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, él está escribiendo toda y está dando la estructura de toda la nueva iglesia, toda la iglesia hasta ahora, porque está el nuevo pacto, hasta ahora. Entonces, lo que está haciendo en los primeros versículos hasta el versículo 10 es que está tomando un ejemplo. No es que las personas que lleguen con oro a la iglesia las vamos a sacar, las vamos a exhortar, las vamos a llevar a parda, o está tomando el oro. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir en esos dos primeros versículos? ¿De qué está hablando Pablo? Bien, muy bien. Pablo está tomando un ejemplo, está dando un ejemplo. Pablo no está estableciendo una situación, una norma. Y es que para venir a la iglesia todo el mundo tiene que venirse sin oro.
o sin perlas. No, está estableciendo un parámetro de decoro. Y está hablando que la mujer, sobre todo, debe ser vestida de qué? Exacto. 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 Pablo está diciendo, miren, en una iglesia X, a donde yo asistí, me decían los muchachos, no es que usted se disfrace para ir a la iglesia, ese día no se lave la cara y el cabello largo, la falda está y después salga y se ponga una minifalda. No se trata de disfrazarse, se trata de entender lo que Pablo estaba queriendo hacer ver. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día, ¿este era un parámetro que se mantiene en el tiempo? No. Era simplemente un ejemplo que Pablo estaba dando, porque entonces las hermanas, una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Está hablando acerca de la necesidad de que las mujeres, sobre todo en la iglesia, traten de cuidar su atuendo interior más que el exterior. Está hablando de la situación, de la necesidad que hay de que haya una profesión de una piedad, y hablan de eso. Y es que la mujer en la iglesia mantenga un decoro. No estoy diciendo con eso que las mentes de los hombres no lleguen hasta más allá. Eso es una situación que es infalible. Pero sí está hablando Pablo acerca de que la iglesia debe tenerse cuidado como de un atuendo exterior, y lo deja muy claro. Dice, no sean ostentosas, no llamen la atención, cuiden su apariencia, cuiden sobre todo el ornamento del corazón, el interior, es que no se acaba, con los años. Como les decía, les iba a dar un ejemplo. Hace unos años en una iglesia, un discípulo se me acercó y me dijo, tal vez es muy difícil estar en el servicio porque se me presenta esta hermana de adelante que viene súper mostrando todo. ¿Cómo adoro al Señor? ¿Sí? Te reprendo, mamacita. ¿Sí? Está en una situación que no es conveniente. No se trataba de una pecadora que entraba con anillos de oro, no se trataba de exaltarla, y menos si es una persona nueva, no se trataba de eso. Está hablando que está animando a que ojalá las mujeres entendieran, está tomando solamente un ejemplo del momento, de la situación en ese espacio. No se trata de que todo el texto sea cultural, simplemente quería mostrar un ejemplo alrededor de la situación, y quería mostrar que es importante, sin importar la cultura, que se tenga cuidado con el ornamento del corazón. Visto que la cultura del primer siglo era muy tremendo tener un vestido costoso, entonces si la persona llegaba con un vestido costoso, desviaba la atención no al Señor sino a ella. ¿Cuál es la intención al ponerme ese vestido costoso? Hay que tener cuidado con el ornamento. ¿Cuál fue la intención? Claramente Pablo motiva a todos a la modestia. No solamente en lo sexual, sino es la mujer como esa mujer teme a Dios, y no de llamar la atención para sí, sino de buscar que su atención sea para el Señor. Y sigue el versículo. Sigue, y la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pues esto también es culpable, y hablando a la iglesia, un parámetro. ¿Cuál es el parámetro que establece alrededor de las primeras frases que entrega? Y dice, ¿cómo? ¿Recuerdan que lo hablamos acá? Que lo hablamos aquí de los conectores que dicen cómo, está haciendo un paralelismo. ¿Y cuál es el paralelismo que utiliza? Da una idea y dice cómo tal situación. Como Adán fue primero. Como Adán fue el primero. Exactamente. Y establece una serie de pautas y situaciones. Lo llevó a él a pecar.
Miremos 1 Corintios 11:3. ¿Qué dice? Sí, si lo tienen ahí en sus Biblias. 1 Corintios 11:3. ¿Qué dice? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Muy bien. ¿Qué establece? Un orden de autoridad. Muy bien, hay una situación que establece y es algo que tenemos que diferenciar en el versículo también. El valor y la función. El valor y la función. ¿Está diciendo que la mujer tiene menos valor que el hombre? No. Nunca. Nunca se dice eso en la Biblia, excepto en el Nuevo Pacto. Está estableciendo que el hombre y la mujer tienen el mismo valor, pero está dando una situación de autoridad. ¿Cómo es la autoridad? ¿Cómo da el ejemplo? ¿Cómo empieza? Este es un ejemplo de la Trinidad, ¿verdad? ¿Quién es cabeza de Cristo? Dios. ¿Quién es? Acá lo dice. Dios es la cabeza de Cristo. ¿Y Cristo es la cabeza de quién? De la iglesia, ¿verdad? Y Cristo asimismo del varón. ¿Qué dice Efesios 5:22? Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como es. ¿Qué dice? Y las estas. No, es que no escuché bien. ¿Cómo fue el versículo? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como es. ¿Qué dice Efesios 5:33? Efesios 5:33, ¿qué dice? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pero No sé si una vez se sujeta a ¿Qué dice acerca de las personas que tienen, que yo conozco a Cristo y mi esposo no conoce a Cristo? ¿Qué instrucción da la Biblia? Nunca deja una opción de que si él no conoce a Cristo, yo no lo estaré sujeto. Si no pide algo que esté en contra de la palabra, claro. En contra de la palabra, sí, va en contra. Pero esa puede ser una excusa para el punto. Bueno, voy a dar con todo lo que escribí en la parte de abajo. Dice, si vas a decir que algo es cultural, debes probar esto en el texto con la Biblia. No solo porque quiero decirlo o porque no me gusta. No solo porque no me gusta algo, no quiere decir que así sea. Hay una característica importante para los esposos, y es que deben amar como Cristo amó a la iglesia, hasta la muerte. Amar. Pero nunca da una excepción a que la mujer no se sujete. ¿Por qué el Señor no hizo a tiempo a Adán y a Eva? Les pregunto. ¿Por qué no hizo al tiempo? Lo podía hacer. Hagamos a Adán y a Eva al tiempo. Lo podía hacer. ¿Por qué no lo hizo al tiempo? ¿Por qué? Mire, cuando usted se muera y vaya a la gloria del Señor, pregúntele, ¿por qué hiciste primero a Adán? ¿Por qué Dios hizo primero a Adán? Pregúnteselo usted a Dios. ¿Por qué se coloca? Les digo una cosa, Dios y Jesús empiezan a chocar por eso. Porque Dios está por encima, dice que
es la cabeza de Cristo Dios, entonces no, como tú eres mi cabeza, entonces yo no me voy a sujetar y tú no haces lo correcto, entonces pues no. No, pierden el valor, son otro Dios. No. Miren, la situación de esto es que la mayoría de nosotros, los varones, sí, obviamente se ha utilizado más la autoridad. Sí. Que Dios ha hecho mal. Y recuerden que para las mujeres solteras o las mujeres que son cabezas de hogar, su cabeza es el Señor, directamente, sin que esté el esposo. Pero para las que están casadas, directamente el Señor establece en el varón, porque Dios hizo primero a Adán, lo establece en el texto, que él sea la cabeza de la casa, sea que a mí me guste o no. Dios pregúnteselo al Señor, y por qué cuando usted se encuentra con él, oye, ¿por qué me diste esta cabeza? ¿Por qué lo dice así? Que esa cabeza sea medio... No quiero ponerlo así, pero esa fue la forma. Ok, muy bien. Vamos al punto con el que iniciamos. Y llega y dice, además de eso, dice que hay una cabeza en el hogar. Dice que hay una cabeza en la Trinidad, pero dice que hay una cabeza ¿en dónde? En la iglesia. La Biblia dice, y entonces en los requisitos para ser ministro, para ser pastor, para ser una persona llamada al ministerio como pastor, dice que sea marido de una sola mujer. Dice que guarden silencio. No, eso que me lo digan a mí, que me venga Pablo y me lo diga en la cara. Ese texto que habla ahí acerca de ese versículo que habla que las mujeres aprendan en silencio, es, con todo respeto lo voy a decir lo siguiente, lo voy a decir con todo respeto, es lo que pasa a veces con Marlencita. Y es que en la prédica, en la época en la iglesia, hay gente que interrumpe constantemente la prédica, gritando, diciendo cosas. Yo estuve en una iglesia de un corte un poco más digamos, pentecostal, algo así. Y no dejan hablar al pastor. Todo el tiempo, sí, amén. Y el pastor acaba de decir una cosa mal, y no importa, amén. No están escuchando. No escuchan. Pablo está motivando a que en la congregación se guarde silencio para que se escuche. Y en esa época había un grupo de mujeres que estaba estableciendo esto como una pauta dentro de la iglesia naciente, y era que hicieran bulla. Y Pablo está diciendo aquí claramente, la mujer aprende en silencio, a eso es lo que se refiere. No es que usted esté callada toda la vida, era que había en la iglesia una situación, y era que las mujeres hacían bulla. Pero era ya. Acá. Por eso dije con todo respeto, para que me entendieran el ejemplo. Y acá en la clase tampoco pasa, ¿no? Bueno, y nos vamos al versículo más difícil. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue tomado primero. ¿Cuál es la razón que da? ¿Cuál es la razón de que da? Lo voy a decir, espero que lo entiendan. Eso fue una cosa que hicimos claramente con el pastor y lo definimos. Aquí en la iglesia, la mujer puede, digamos, compartir, pero no se reconoce las pastoras. Las pastoras que tengan a cargo una iglesia, digo, una situación de esa. Se permite enseñar, se permite tomar eso así. A veces a todas las esposas de los pastores les llaman pastoras, y no necesariamente una esposa de pastor está llamada a ser pastor. La esposa de un pastor puede ser una misionera, o puede ser una persona que ayuda, pero no tiene que necesariamente ser pastor. Los dones se dan alrededor de eso con liberalidad. Yo mira, es que aquella mesa, como dice mi visita, que enseña, es maestra, y decimos sí, es un don, pero no es pastor.
Sí, acá por lo menos... Es que la respuesta fue porque yo no soy pastora, pero sí enseño. Yo sé. Sí, claro, sí, y reconocemos eso, claro, el derecho de la enseñanza. Lo que pasa es que Pablo está estableciendo la cabeza de la iglesia y dice que sea eso, que sea el hombre la cabeza de la iglesia. ¿Por qué lo pone así? Por la misma razón que hizo Adán. Por la misma razón que coloca a Dios como eso. En esto está estableciendo la estructura de la iglesia. No está hablando de misioneros, ni de maestros, ni de apóstoles, está estableciendo la iglesia, está colocando como cabeza de la iglesia, o sea, de la comunidad, está estableciendo un orden, coloca al pastor como responsable de la comunidad, como los ángeles de la comunidad, para cuidar el rebaño. Y habla siempre en todos los textos que habla de la ordenación y la estructura de la iglesia, habla de varones. Por ello, algo de lo que discutimos, no es que alguien no pueda venir un día, fue algo que aclaramos con el pastor, una mujer que enseña, pero no es la pastora de la iglesia. ¿Me hago entender? Así como el varón es la cabeza ¿De la mujer? Perdón. Es que tengo Perdón, que... no, pero yo estoy hablando, sino que esperaba que se callaran ustedes. Así como el varón es la cabeza de la esposa, el pastor es la cabeza de la iglesia. No la mujer. Eso está claro. Ahí es lo que dice el texto. Tengo una inquietud. Claro. Si mi esposo no quiere tomar el control del pastoreado, pero yo sí quiero. No, pregunto por qué. Por el caso claro de la que es nombrada pastora Joyce Meyer. ¿Sí? Ella cuenta el por qué ella es quien tomó el control de la iglesia y es la pastora. ¿Qué pasa ahí? Sí, obviamente la situación alrededor de esto, hay muchos cuestionamientos con Joyce Meyer en cuanto a su ministerio, muchas cosas. El hecho que alguien saque un libro no quiere decir que esté bien. Hay muchos cuestionamientos con él, muchos. No la estoy degradando, no quiero hablar mal de ministro, la persona que dice. No, la tomo como ejemplo, pero ¿qué pasa cuando Sí. la iglesia está en esa... Sí. Eso es una situación, por ejemplo, cuando les pongo el ejemplo de Miriam Crawford. Cuando su esposo cayó en adulterio, fue una situación que cayó, que sucedió igual cuando se dio el periodo de los jueces. Acuérdense que muere Josué y no queda nadie. ¿Qué hace? Se nombra un grupo de ancianos, varones, que puedan ayudar. No necesariamente hay un grupo de ancianos que enseñen, por eso estamos haciendo esto, para que se dé. Y hubo una situación, y Miriam siempre ha estado en un gobierno de ancianos alrededor de una situación donde la iglesia pasó por una cosa, y es más, muchas de las veces predica un varón. Miriam en eso es muy cuidadoso. Hay que tener cuidado con eso, con lo que dice la Biblia. Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. En cuanto al lugar y las iglesias que hoy en día el movimiento feminista es algo, yo tengo, y esto si lo ven mis amigas en Centroamérica, voy a tener un rollo con ella, ahorita llegaré y mi correo va a estar, eres un machista. No, yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. La Confraternidad Latinoamericana de Estudios Teológicos se ha convertido en un movimiento feminista. Y eso es muy peligroso. Quieren sujetarse, no se casan, no tienen hijos, promueven eso sin nada de eso. Es peligroso. Aquí Pablo está diciendo eso y establece los parámetros y da un ejemplo. Como Adán fue cabeza de Eva y Eva fue la que pegó cuidado, porque ella fue la engañada, no Adán. Entonces, eso es lo que estamos. Sí, claro. Hay esposas de pastores que no, pues tristemente, como ellas dicen que Dios no hace excepción y que el varón y hembra es igual. El valor. Se sostienen ahí, que es la igualdad. Entonces ella también cree que tiene la misma
o por encima de la autoridad de su esposo pastor, y ahí entra ese en desobediencia porque ni lo está honrando ni lo está obedeciendo, y es una competencia de que la pastora, a mí me dicen pastora, ¿vale? Pero porque yo soy pastora de cariño, pero eso yo lo tengo claro. Pero se entra en una competencia, y yo no sé si ustedes habrán conocido casos así, y no se someten al esposo, sino que ella está por encima del esposo y toma decisiones de la que trabaja y todo eso. Y el final, tristemente, es triste. O sea, porque ahí no se está sometido, no está honrando. Sí, Y es que la palabra sumisión es como tan legal para... sí, y es el entendimiento de la sumisión. Sumisión es como subyugación para muchos, y no, en realidad sujeción es la que brilla. O sea, cuando tú te sujetas, brillas. Una mujer que se sujeta, brilla. Brilla. Sí, señor. Solo quería complementar eso que es de la sujeción, y es lo que estábamos leyendo en la autoridad espiritual, y habla sobre el seguir, el que la iglesia, lo estaban en estos primeros 6 capítulos, el que la iglesia y el mismo Dios puede funcionar, digamos, hablando de palabras castizadas, de una manera adecuada frente a la obediencia, y la sujeción es parte de esa obediencia que nosotros tenemos. Y si no hay esa, digamos, esa obediencia, sinónimo de sujeción, hablando de este caso, pues el Señor no puede actuar de la manera adecuada que debería ser en cualquier contexto en el que esté. Pero nunca las mujeres permitan un abuso. Una cosa es la sujeción y otra cosa es el abuso. Recuerde que usted es la responsable mujer en su vida de establecer límites. El mayor problema de una mujer es no saber poner un límite. ¿Cuándo decir hasta acá? ¿Qué vas a pasar? Inclusive dentro de la iglesia. Si nosotros aquí en algún momento les faltamos el respeto, así seamos el apóstol traído del tercer cielo, usted debe colocar un parámetro de respeto. Siempre. Note que ahí no está hablando porque ahí va en contra de su valor, que es diferente a su función. Siempre no permita que se toque su valor y entienda su función. También te quería contar que hay otros aspectos que no solamente aplican a mujeres. También hay ejemplos y hay casos que se conocen de cerca donde son los hombres los que tienen el problema, ¿sí? Frente a ese desarrollo que tú mencionas de la dinámica que no, digamos, frente a ese contexto del desarrollo de los diferentes sistemas donde ya hay mujeres que tienen la autoridad, y conozco casos muy de cerca donde, por ejemplo, un caso donde el pastor falleció y su esposa asumió como pastor, ¿sí? Y digamos que cambia el papel, se convierte más feminista el asunto y la opresión es a lo opuesto. Sí, pues lo digo porque lo conozco de cerca y cambia el papel. Sí pasa, sin duda. Ok, bien, vamos a la lección 6. Podemos tener, con eso terminamos la lección 5. Ah, perdón, es lo que acabamos de hacer, en realidad. Sí, pero Ya lo doy el texto, ¿no? De ponlo. Fundamentada, está ligada estrictamente a un principio, es lo que acabamos de hacer, y es que una idea o principio que yo tengo debe estar fundamentado en un texto que soporte mi idea. Eso es fundamentada. Está ligada estrictamente a un principio, o sea, lo que yo estoy diciendo debo soportarlo bajo un texto, ¿sí? Exacto, un soporte de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, hay en esto de la mujer y el hombre se utiliza un texto extremadamente mal usado, que es aquel que no es judío ni griego, hombre o mujer. Eso está mal utilizado, no es el contexto, no se trata de eso, es otra cosa. Y vamos al número 4, la lección 6, vamos a variar. Esto creo que vamos a avanzar un poquito más rápido, esta era más controversial. La aplicación, de nuevo, una aplicación puede ser variada, y es que un solo significado, pero con múltiples aplicaciones para cada verdad bíblica, puede aplicar de muchas maneras a nuestra vida. Ahí está en el texto, dale, mamita. Dale. Variada, un solo significado, pero múltiples aplicaciones para cada verdad bíblica.
Un ejemplo, Colosenses 3:17, 1 Tesalonicenses, Nehemías, Jeremías y Deuteronomio. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan de palabra, de obra, háganlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Por ejemplo, aquí está diciendo que todo lo que hagamos de palabra, de obra, lo hagamos ¿cómo? Ok, entonces, si usted va a trabajar, lo debe hacer en nombre de quién, ¿cierto? Eso es aplicable variado. Pero si usted va a atender la cama, también se aplica, ¿verdad? Claro, lo va a hacer voy a atender la cama en el nombre del Señor. Eso no nos parece una oportunidad de vivir una vida santa, pero es santo. Usted tiende la cama en el nombre del Señor. Como asimismo, voy a invitar a comer a mi esposa y lo hago en el nombre del Señor. Y doy gracias al Señor por mi esposa. Dice, y de gracias, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Cada una de estas cosas nos motiva a que todas las cosas, obviamente, en el trabajo, en el estudio, todo lo debemos hacer en nombre del Señor, o sea que debemos trabajar bien, porque lo hacemos en nombre del Señor y debemos dar gracias. ¿Por qué? Por todo, o sea, en todos los aspectos de mi vida debo tener una gratitud. Por ello se hace el Día de Acción de Gracias. Por eso es que usted ora cuando recibe los alimentos, dando gracias al Señor por lo que ha recibido. Primera de Tesalonicenses, el segundo ejemplo es Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, oren en todo momento. Entonces, usted deja de trabajar como musulmán para orar. Se aplica a toda situación. Usted le dice a su empleado, no, qué pena, perdón, pongo tu ejemplo. Nidia, estoy con los niños, debo orar en todo momento, dice, y deja la clase y se pone a orar. No, ¿qué está diciendo que ore sin cesar? ¿Qué quiere decir con eso? Y ahí tenemos muy bien, Nehemías es un buen ejemplo de esto de orar sin cesar. Y es lo que pasa en el capítulo 1 de Nehemías, del 5 al 11. Todo el capítulo 1, Nehemías se pone a orar. Una oración larguísima. Dura mucho tiempo. Orando. Mucho tiempo. Pero en el capítulo 2, noten lo que pasa. Para muchos será eso, ojalá oremos mucho. No estoy descartando las oraciones largas. No. Ojalá se den las oraciones largas. Pero también Nehemías es un ejemplo de otro modelo de oración, y es Nehemías 2, del 4 al 5. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Quién está hablando? El rey. El rey ve a Nehemías como decaído y triste. ¿Qué pasa cuando un copero estaba triste o decaído? Se estaba muriendo porque lo habían envenenado. Entonces la preocupación no es del rey, ay, oye, Nehemías, ¿cómo te sientes? ¿Estás deprimido? No, es, hermano, ¿lo envenenaron? ¿Lo envenenaron? ¿Es eso? ¿Alguien me quiere matar a mí? Porque ellos probaban la comida primero que el rey. Entonces, la situación de él no es una situación de compasión, sino que es una situación donde él está prevenido. Entonces, él está triste porque él quiere que vuelvan de la cautividad, que vuelvan en el retorno. Ya ha venido Zorobabel, Esdras, y ahora falta el regreso de Nehemías. Y él está diciendo, yo estoy triste porque mi pueblo perece, está mal, está en unas condiciones. Él está triste por eso. Pero miren lo que dice el texto, en el 2:4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y dice Nehemías, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, ¿pero cómo así no oró por una hora? No. La referencia aquí son esas oraciones rápidas. Pongo un ejemplo, perdón, Cami. Cami lo llaman a una junta con su jefe. Ya, véngase a la oficina. Y mientras que va en el camino, sube al ascensor, va orando. Va orando, esa oración rápida. Señor, dame gracia con mi jefe, que me acepte el proyecto.
Señor, que sí, que no sé qué. Y llega y dice, bueno, el proyecto es este. ¿Notan? Eso es lo que está pasando con Nehemías. Es una oración rápida. ¿Cuándo se da esa oración? Sí, todo el tiempo. Es esa oración que usted va en el carro y tú lo cerraron y no se estrelló. Y uy, Señor, gracias. Gracias, Señor, por el semáforo en rojo, el trancón. Señor, gracias. En todo estar agradecido, Señor, gracias. Gracias por Bogotá, por Peñalosa, por todo. Gracias. Esa es la oración. Note, ese orar sin cesar es una actitud constante de poner a Dios en la situación. No necesariamente que yo me vuelva pues una persona como los musulmanes que se van y se retiran de sus puestos de trabajo para orar. Está colocando a Dios en cada situación, en cada lucha, en cada cosa. Es una oración constante. No necesariamente usted tiene que estar arrodillado, puede estar en la situación y usted está, Señor, Espíritu Santo, dame la gracia para esto. Una oración constante colocando a Dios en eso. Y eso es lo que motiva a orar sin cesar en este texto. Jeremías, vamos al último, Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro. Ese es mi versículo favorito. Pero antes dice, un león ha salido del matorral, un destructor de naciones se ha puesto en marcha, ha salido de su lugar de origen para desolar tu tierra. Tus ciudades quedarán en ruinas y totalmente despobladas. Eso ya no me gustó. A mí me gusta, porque sé muy bien los planes que tengo. Pero no me gusta ni que el león ni que se destruya mi casa, nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? Hay que ser íntegros en la manera que leemos. Nos gusta que Dios conozca nuestro nombre, que nos dé sus bendiciones, y me ayuda mucho lo que el pastor ha estado predicando acá. Y es que hay premisas y promesas. ¿A nosotros nos gustan? ¿O no nos gustan las premisas? Las premisas y las promesas. Este es un caso típico. ¿Por qué? Algunos dicen que este capítulo es el capítulo de su vida, algunos colocan su nombre. Yo sé muy bien, Johan, los planes que tengo para ti, planes de bendición, de no calamidad y todo este rollo. Pero un poco antes dice eso, que Él va a tomar tu ruina, te va a dejar en ruinas y te va a dejar despoblado. Señor, esto no es para mí, esto es para Israel. Lo mío es lo de prosperar, pero esto es Israel, ¿cierto? Van a caer en tierra, van a ser lastimados, despoblados, despojados, pero esto es para Israel. Pero el verso que sigue es para mí. Ese es el pedazo que no nos gusta. Este ya no es para mí, hay que ser íntegro en la lectura. ¿Cómo así que una cosa sí y otra no? Aquí motiva, no motiva a que simplemente entendamos quién está hablando aquí. Volvemos al punto de leer y entender quién está hablando. ¿Quién está hablando? Jeremías. Jeremías es el profeta ¿en dónde? ¿Recuerdan que lo miramos? Sí. ¿En qué etapa de la Biblia estamos? Jeremías está junto con quién, hablando. ¿Qué momento está haciendo? La transición entre el reino dividido junto con Isaías, ¿verdad? En el momento en que se van a Babilonia. Jeremías está haciendo esa transición en este específico momento. Ya están en Babilonia. Jeremías está profetizando a Babilonia y está hablando directamente que esto es una situación que va a venir sobre Babilonia y que él a Israel va a hacer eso. Va a hacer, ¿cómo es que dice? Va a hacer los planes en el futuro cuando ellos vuelvan a obedecer. Va a hacer, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Quién lo sabe? El Señor respecto al futuro, respecto a lo que va a hacer volver. Afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad, y darles un futuro y una esperanza después de la cautividad. Es lo que está haciendo ahí. Está hablando a Israel cautiva y les está dando una señal de esperanza alrededor de la cautividad después de Babilonia. Por eso hay que tener el contexto claro de quién está hablando y a quién está hablando de nuevo. Bendiciones, y vamos al último, perdón, se me ha pasado Deuteronomio 28.
este pedazo me gusta. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos los mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios podrá por encima de todas las naciones de la tierra. Obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán forever. Bendito serás en la ciudad, sí Señor, y bendito en el campo, sí Señor. Bendito será el fruto de tu vientre, amén. Tus cosechas serán las crías de tu ganado, los terneritos de tu manada y los corderitos, Señor, corderos, vacas, lo que quieras. Bendita será tu canasta y tu mesa de amasar, bendito será el hogar, bendito el camino. El Señor te concederá la victoria de tus enemigos, amén. Avanzarán sobre ti perfecta formación, para en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos, amén. Sobre todo eso de que bendiga el trabajo de nuestras manos. 14 versículos. Y se va del 15 al 68 ¿con qué? Maldiciones. No, hasta el 14, señores, lo mismo. Dios ha hablado a su pueblo. Pero no leemos el capítulo. Pero debes saber que si no obedeces ni cumples fielmente sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán las maldiciones. Chin, chin. Las bendiciones son mías, las maldiciones de Israel. Muchos dicen claramente que las maldiciones son por algo importante. ¿Está hablando quién? Moisés, Antiguo Pacto, Pacto con Moisés, Antiguo Testamento. Está hablando a Israel, pero lo que puedo extraer aquí es que el Señor, para el Señor es muy importante la obediencia, sin importar el contexto que tenga. Está queriendo que siempre la obediencia sea un parámetro para mi vida. Esto es muy importante, no solamente porque se trataba del pueblo de Israel y lo que estaba dando un pacto condicional, sino que estaba dejando una máxima en la vida, que era la obediencia. Este es un pacto que obviamente tenía que ver con Israel, y era que si ellos obedecían, caía lluvia, y si no caía lluvia, eran malditos. Esa era la situación. Usted no obedece, le quito la lluvia. Era así. Ellos sabían, uy, no llovió, estamos en pecado, todos sabrán. Era así, era muy condicional. Ustedes hacen, yo cumplo. Era así. Pero ya nosotros no estamos en este pacto, pero siempre está el principio de la violencia, de la obediencia. Para terminar, vamos a mirar la diapositiva, dale. Resumen de la aplicación. Debemos identificar cualquier diferencia presente entre nuestra situación y la original, para que así después de extraer los principios eternos sean tanto positivos como negativos aplicados. ¿Estamos? Dale al siguiente, vamos. Este fue el puente que les comenté la semana pasada. Para usted poder tener un buen entendimiento y para dar una buena aplicación, lo primero que tiene que ir es, si notan en este costado izquierdo mío, ahí está, se supone que es Jerusalén, ¿sí? Entonces ir a la época, ¿verdad? Después ir al río de Dios, lo notan ahí donde dice Culture, Language, Time, Situation, Covenant. Ahí donde dice Principal Lines and Bridge. Ahí en el río dice cultura, lenguaje, tiempo, contexto y pacto. Es la forma como está contexto. Después de que usted entiende eso, la cultura, usted va primero al principio, entiende la cultura, el lenguaje, el tiempo, el contexto y el pacto. Usted ya saca y extracta unos principios que le hacen cruzar el puente. Usted saca unos principios, cruza el puente y lo lleva a su realidad actual, que es la ciudad que está ahí, que esa es Bogotá. Está igualita, ¿sí la vieron? Ahí igualita. Esa es Bogotá, lo trae a su actualidad y a eso. Dale. Usando las dos etapas del significado original y la aplicación actual, por ejemplo, en eso. Esta es un ejemplo de su tarea, de la tarea que va a tener en la evaluación. Y es el Salmo 51:11. Un ejemplo igual a este le va a salir a usted. Dice, no me alejes de tu presencia ni quites tu Santo Espíritu. ¿Te acuerdas? No me eches fuera de tu presencia, Señor, ni quites tu Santo Espíritu de mí. Ok.
Significado original. ¿Cómo era la situación? Usted debe generar preguntas. ¿Cómo era el contexto, el tipo de lenguaje, el tipo de figura del lenguaje? Y 2, ¿cuál era el papel del Espíritu Santo? Y aquí tiene que usted identificar cosas. Por ejemplo, estamos hablando de ¿qué? ¿Qué es eso? Un salmo. ¿Un salmo está en qué parte de la Biblia? ¿Cómo se llama el segmento? Poéticos. Poéticos. Muy bien. Entonces entendemos que David está haciendo ¿qué? Un poema, una canción, ¿no? Está hablando acerca de que no alejen su presencia y el Santo Espíritu que no se quite. O sea que el Espíritu Santo se va. ¿Sí o no? Dale. ¿Dios podría quitar el Espíritu Santo de David o no? Porque Dios no quiso sacrificios de David. ¿Qué está pidiendo David entonces? ¿Nota cómo usted hace preguntas al texto? A eso es lo que me refiero con el texto de Isaías que van a llevar de tarea. Usted debe generar preguntas, entender. ¿En qué pacto están? ¿Dónde aparece David? ¿En qué etapa de la historia? ¿Cómo se llama la etapa? Reino Unido. Están hablando de reyes. David, ¿qué ha pasado con David? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué está diciendo que no quite sus santos? ¿Qué fue lo que hizo David? Pues había matado a Urías Eteo, había caído con Betsabé, había caído en los brazos del amante Betsabé. Había pasado todo eso. Entonces yo voy a entender qué está pasando alrededor del texto. ¿Por qué él llega a decir eso? Y la pregunta acá, pues principal, claro, es, por ejemplo, ¿se va el Espíritu Santo de nosotros o no? Pero él había adulterado. Había adulterado. ¿Se va? ¿No se va? Ok. Yo entiendo, voy, miro, y tengo que entender varias cosas. Por ejemplo, en Números 11:25 dice: el Señor descendió en la nube y habló a Moisés y compartió con los 70 ancianos. El Espíritu estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Moisés. En Números 24:2 dice: cuando Balaán alzó la vista y vio a Israel, acampó por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él. Y Balaán era un pagano, un tipo terrible. Balaán. Pero ¿qué pasó? Entonces el Espíritu Santo vino, ¿cómo fue eso? Jueces. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. O sea que Sansón se metió con la filistea lleno del Espíritu. Ahí dice. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. ¿De qué se trata todo esto? Y para terminar, el Espíritu en el antiguo pacto, que es algo que debo entender, ¿en qué pacto está? Está en el antiguo pacto. El Espíritu venía y capacitaba a personas específicas porque no había llegado el Consolador, no había venido la promesa, no había venido. El Espíritu Santo capacitaba. Por ejemplo, el Espíritu Santo vino y capacitó a personas para que construyeran el templo. Les daba la habilidad, el Señor venía, le daba el Espíritu Santo en el antiguo pacto y se iba. Saúl fue ungido con el Espíritu Santo y después el Señor quitó el Espíritu Santo. Y después de eso vinieron, ¿qué? Espíritus que lo atormentaban. ¿Lo recuerdan? ¿Qué está pensando David? Que fue el rey que vino después. Señor, no me quites tu Santo Espíritu. ¿Qué estaba diciendo? Exacto. No quites tu Santo. Uno, se sabía que el Espíritu se iba. Dos, que cuando se iba, ¿qué venían? Otros espíritus malignos terribles. Estaba atormentado Saúl y David tocaba el arpa y él descansaba. ¿Qué está diciendo David? No, Señor, que no vengan los... Vean la situación. Estaba diciendo, ¿qué más pasó con Saúl después de que se fue el espíritu?
¿Qué era lo que más le gustaba a David? ¿La qué? ¿Qué más era? ¿Qué era Saúl y qué era David? ¿Qué era David y qué era Saúl? Reyes. ¿Qué está diciendo cuando dice no quites tu Santo Espíritu de mí? A David, no me quites el reino. Eso no es un mensaje así nomás, era que se iba al Espíritu y se iba al reino. Y que apreciaba mucho David, su reinado. A él le gustó, eso no era que, ay sí, no, le gustaba ser rey. ¿No se acuerdan que usó su reinado para matar a un hombre? Le gustaba ser rey, le gustaba mandar, le gustaba el poder. Exactamente. El Señor dice hoy en Juan 14, 17 que Él vive en nosotros porque vive con ustedes y está en ustedes. El Espíritu Santo es la promesa que vino en el nuevo pacto y que está en nosotros y ya no se va, se contrista, pero no se va, se contrista, ¿recuerdan? Se pone chiquito, se pone triste, se agacha, pero no se va. Dios, no quites tu Santo Espíritu. No solamente era eso, sino que era una situación donde Él estaba asumiendo que había pecado y que había adulterado. La diferencia muy grande entre Saúl y David, por lo cual quizá el Señor, aunque le permitió vivir las consecuencias de su pecado, pero no lo llevó de un momento a otro, fue porque David fue humilde y se arrepintió. No me eches fuera de tu presencia, Señor. Le está diciendo, no me saques, Señor, de ti. Yo estoy asumiendo yo que he pecado, que no merezco estar en el reino, que no merezco tu Espíritu que me acompañe, no merezco nada de eso. Si ustedes siguen leyendo el texto, Él está asumiendo todo su pecado y se está arrepintiendo. Una cosa que tenía David, que era como el corazón de Dios, era el arrepentirse realmente de lo que hizo. Y él se arrepintió y el Señor tuvo misericordia de él. Porque Dios no quería, dice el Salmo 51 ahí adelante, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. No quiere decir que no se complaciera en las ofrendas de alabanza que nosotros traemos cada 8 días. Él estaba diciendo, yo no puedo darte un holocausto porque estoy en pecado. Todo ese Salmo 51 está hablando sobre eso. Una persona que peca y se arrepiente. No era que se fuera, que un rollo con el Espíritu Santo, no es el tema. Me hago entender que es lo que usted tiene que buscar en la aplicación. El tema ahí no es el Espíritu Santo, el tema es el arrepentimiento de David, que es a lo que usted debe llegar. ¿Está bien? Listo, vamos a entregar los exámenes para dentro de 15 días. Vamos a terminar y oramos. Vamos a orar y terminamos. Gracias por su esfuerzo. No trajeron desayuno hoy, no les di. Bueno, oremos. Gracias por su esfuerzo en ponerme atención. Señor, te damos las gracias por este tema que hemos terminado de hermenéutica. Te ruego por favor que no seamos tan ligeros todos en tomar un fragmento que se convierta en un pretexto. Ayúdanos en estos principios a colocarlos como vida, que es la función de la aplicación. Que tu palabra sea algo que amemos y respetemos, seamos diligentes en el aprendizaje, que nos libre, Señor, de abortar, que nos libre, Señor, de no ser justos en la aplicación de la justicia, que nos ayudes a entender las cosas, Dios, que tú das, no porque alguien la explica, sino porque tú lo dices. Gracias te damos, Dios, por nuestra cabeza, gracias por el pastor Jairo y la iglesia. Como hablábamos esta semana, gracias por un varón recto que ha sido fiel a su esposa, fiel a su esposa, fiel a su familia,
con todos los defectos, Dios, que puede tener, ha sido un hombre íntegro, como también se lo digo. Te doy gracias a Dios por tener un ejemplo de hombre que nos lidera. Pedimos que guarde su salud, que le mantengas en paz. Gracias te damos por el privilegio de estudiar tu palabra y ayúdanos a aplicar los principios a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por el valor de la mujer y del hombre. Y te damos gracias también por la función que has dado a cada cual. Gracias te damos por el tiempo que nos has regalado para estudiar. Y te pedimos que este nuevo comienzo, Dios, que quizá hagamos en 2 semanas alrededor de la homilética,